Las 10 series de TV más influyentes del siglo XX. Bienvenidos a Vox Trends, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la cultura pop han marcado generaciones enteras. Aquí analizamos tendencias, gadgets, inteligencia artificial, cine, videojuegos y también la historia de los aparatos y héroes icónicos que definieron la vida de millones. Prepárate, porque hoy haremos un viaje al pasado para descubrir las 10 series de televisión más influyentes del siglo XX. Producciones que no solo entretuvieron, sino que cambiaron la forma en que pensamos la cultura, la tecnología y hasta nuestro propio futuro. En la segunda mitad del siglo XX, cuando la televisión se convirtió en la ventana luminosa que unía a las familias frente al sillón, hubo series que no solo marcaron audiencias, sino que transformaron culturas enteras. Fueron programas que moldearon imaginarios colectivos, que trascendieron la pantalla chica para convertirse en símbolos de generaciones completas, influenciando desde el diseño de gadgets hasta el modo en que concebimos héroes, villanos y futuros posibles. Hablar de las 10 series de televisión más influyentes del siglo XX es hablar de la fusión entre tecnología y cultura pop, de cómo un medio que nació en blanco y negro terminó proyectando mundos de ciencia ficción, críticas sociales y epopeyas que todavía siguen vivas en la memoria de millones. Este viaje no es solo televisivo. Es también un repaso a la evolución de los dispositivos, de la narrativa y de la manera en que el entretenimiento digital se conecta con la innovación tecnológica, desde los televisores de tubos hasta la era de las consolas y el streaming. Comencemos con una serie que cambió la manera de entender la ciencia ficción y que sigue siendo referencia inevitable. Star Trek. Emitida por primera vez en 1966, esta producción no solo planteó viajes interestelares y la famosa frase «viajar donde nadie ha llegado jamás», sino que adelantó ideas tecnológicas que décadas después se harían realidad. El comunicador portátil del Capitán Kirk anticipaba el diseño de los primeros celulares plegables. La computadora de a bordo con voz nos recordaba a los asistentes digitales actuales como Alexa o Siri. Y la idea del teletransporte abrió debates sobre física cuántica. Pero más allá de la tecnología, Star Trek dio un paso enorme en términos sociales. Mostró un elenco diverso, con personajes afroamericanos, asiáticos y rusos en plena Guerra Fría, lo que la convirtió en un ejemplo de integración y en un reflejo de aspiraciones progresistas de una sociedad que buscaba superar barreras. Esta visión utópica del futuro conectó con los avances tecnológicos reales de la NASA y con la obsesión cultural por los viajes espaciales tras la carrera hacia la Luna. En definitiva, la serie sembró en la cultura geek el deseo de que la ciencia ficción fuera también ciencia alcanzable. Otro gigante televisivo que no se puede ignorar es I Love Lucy. Estrenada en 1951, protagonizada por Lucille Ball, esta comedia de enredos fue pionera en lo técnico y en lo narrativo. Fue una de las primeras series en filmarse con múltiples cámaras frente a una audiencia en vivo, formato que todavía define las sitcoms modernas. Pero además, Lucy rompió estereotipos al ser una mujer fuerte, divertida y capaz de reírse de sí misma en una época en la que los roles femeninos eran reducidos. La influencia cultural de I Love Lucy no solo marcó la televisión, sino que inspiró generaciones de comediantes y abrió espacio a las mujeres en roles protagónicos. Demostró que la televisión podía ser un vehículo masivo de entretenimiento global. En términos tecnológicos, el sistema de grabación y distribución de esta serie permitió que se pudieran retransmitir episodios, lo que abrió la puerta a la cultura del rerun, o repetición, esencial en la expansión del mercado televisivo y precursor de lo que hoy es el streaming. El siguiente peldaño lo ocupa MASH, serie emitida entre 1972 y 1983. Ambientada en la Guerra de Corea, pero transmitida en el contexto de la Guerra de Vietnam, esta producción mezclaba comedia y drama en un equilibrio inusual. Mostraba a un grupo de médicos militares que lidiaban con el horror de la guerra a través del humor negro y la humanidad. La serie rompió récords de audiencia, siendo su capítulo final el más visto en la historia de la televisión estadounidense, con más de 100 millones de espectadores. Pero lo más influyente fue su capacidad para usar la comedia como crítica social, algo que inspiraría después a producciones que mezclaron entretenimiento y denuncia. En cuanto a tecnología televisiva, MASH popularizó formatos narrativos híbridos que hoy vemos en series como Breaking Bad o The Office, donde lo cómico y lo dramático se entrelazan con fluidez. Además, la serie fue un ejemplo temprano de cómo el entretenimiento podía ser vehículo de discusión política y cultural,
mostrando que la televisión no solo servía para reír, sino también para reflexionar. Si hablamos de impacto global, es imposible dejar por fuera a Sesame Street, estrenada en 1969. Esta producción revolucionó el concepto de televisión educativa, integrando marionetas, música, humor y pedagogía. Creada con el respaldo de psicólogos y expertos en educación, logró que millones de niños aprendieran números, letras y valores frente a la pantalla. Personajes como Elmo, Big Bird y el monstruo come galletas trascendieron el show para convertirse en íconos culturales y en herramientas educativas exportadas a decenas de países. Lo innovador no fue solo el contenido, sino la idea de que la televisión podía ser un aula global. El uso de colores vivos, ritmos modernos y fragmentos cortos anticipaban el lenguaje visual de los medios digitales que hoy consumen los niños en plataformas como YouTube. En definitiva, Sesame Street demostró que la televisión podía formar y entretener al mismo tiempo, y abrió un camino donde la cultura pop se mezcla con la educación masiva. No podemos olvidar The Twilight Zone, estrenada en 1959 y creada por Rod Serling. Esta antología de ciencia ficción y fantasía ofrecía episodios independientes con giros sorprendentes que exploraban miedos sociales, dilemas éticos y paranoias tecnológicas. Cada capítulo era un espejo distorsionado de la realidad, con finales inesperados que dejaron huella en el público. Su influencia es clara en el cine de Spielberg, en series como Black Mirror y en todo un género de narrativas distópicas. Lo notable es que, en plena Guerra Fría, cuando el miedo a la bomba nuclear y al espionaje tecnológico eran reales, The Twilight Zone convirtió esas ansiedades en relatos televisivos accesibles. La serie también destacó en lo técnico. Su fotografía en blanco y negro, los efectos prácticos y la atmósfera inquietante marcaron un estándar estético que todavía inspira a creadores de horror y ciencia ficción. Fue una serie que entendió la televisión como un laboratorio de ideas, adelantándose a la forma en que hoy plataformas digitales experimentan con formatos y narrativas. Avanzando en el tiempo, llegamos a Doctor Who, que debutó en 1963 en la BBC. Esta serie británica no solo es la más longeva de ciencia ficción, sino que redefinió la narrativa serial gracias a su protagonista, un viajero del tiempo que se regeneraba en diferentes encarnaciones. El concepto de regeneración permitió que la serie sobreviviera a lo largo de décadas con distintos actores, creando una continuidad flexible que hoy vemos reflejada en franquicias como James Bond o Batman. Tecnológicamente, Doctor Who fue pionera en el uso de efectos especiales accesibles pero creativos, como las maquetas y la famosa cabina TARDIS que se convirtió en ícono cultural. Más allá de lo técnico, la serie cultivó una comunidad de fans intensa y fiel, anticipando lo que hoy conocemos como fandom. Convenciones, teorías y foros en torno a Doctor Who sentaron las bases de la cultura geek global, donde la pasión de los fans se convirtió en motor de continuidad para las sagas. Dentro de la televisión de los años 80, pocas series tuvieron el impacto de Miami Vice, estrenada en 1984. Esta serie policial no solo contaba historias de detectives infiltrados en el mundo del narcotráfico, sino que redefinió la estética televisiva con su estilo visual lleno de colores neón, música de sintetizadores y moda vanguardista. Fue la primera serie en tratar la televisión como una especie de videoclip extendido, con secuencias que parecían videoclips musicales, algo que conectaba con la explosión de MTV en esa década. Además, fue un escaparate tecnológico para gadgets de lujo, desde autos deportivos hasta teléfonos móviles tempranos, mostrando cómo la tecnología se convertía en símbolo de estatus y cultura pop. La influencia de Miami Vice se percibe aún hoy en videojuegos como Grand Theft Auto Vice City, que rinde homenaje directo a su estética, y en películas que adoptaron ese estilo de crimen estilizado. Fue una serie que entendió que la tecnología, la moda y la música podían fusionarse para crear un lenguaje audiovisual único. No se puede dejar por fuera a The Simpsons, estrenada en 1989. Aunque técnicamente nació en los últimos años del siglo XX, su impacto fue inmediato y brutal. Esta familia amarilla creada por Matt Groening rompió todos los moldes de la animación para adultos. Desde su humor ácido hasta sus referencias culturales, The Simpsons no solo retrataban a la familia promedio estadounidense, sino que la satirizaban, convirtiéndose en un espejo deformado pero certero de la sociedad. A nivel tecnológico, fue una de las primeras series en aprovechar el potencial de la animación digital,
y su éxito global abrió las puertas a una ola de animación irreverente que dio lugar a South Park y Family Guy, y muchas otras. Más allá de lo técnico, The Simpsons se convirtieron en un fenómeno cultural que influyó en la música, en la moda y hasta en el lenguaje cotidiano, con frases icónicas que hoy forman parte del habla popular. Su capacidad de predecir o anticipar eventos futuros ha alimentado debates sobre si se trata de simple coincidencia o de un retrato tan agudo de la cultura que parece profético. Otra serie influyente es All in the Family, emitida entre 1971 y 1979. Esta sitcom rompió tabúes al mostrar a un protagonista, Archie Bunker, que era abiertamente machista, racista y reaccionario. Pero lo interesante es que la serie usaba a ese personaje para abrir debates sobre temas como la guerra de Vietnam, la igualdad de género, el racismo y la política. Fue una televisión que no buscaba solo risas, sino también confrontar al espectador con la realidad de la sociedad estadounidense. Lo influyente de All in the Family es que probó que la comedia podía ser incómoda y al mismo tiempo profundamente popular. Hoy series como The Office o Modern Family heredan esa capacidad de reflejar tensiones sociales a través del humor. Tecnológicamente, fue de las primeras sitcoms en grabarse en vivo con audiencias que reaccionaban genuinamente a los diálogos, lo que le daba un realismo especial. Finalmente, cerramos este repaso con Batman de los años 60, protagonizada por Adam West. Aunque para algunos era una serie camp y exagerada, su influencia fue inmensa. Fue la primera gran representación televisiva de un superhéroe de cómic, y aunque lo hacía en un tono humorístico y colorido, logró fijar a Batman y a sus villanos en la memoria colectiva. Esta serie ayudó a consolidar la relación entre televisión y cómics, abriendo camino a toda la explosión de superhéroes que hoy domina el cine y el entretenimiento digital. Sus gadgets, desde el Batimóvil hasta los extravagantes aparatos de los villanos, mostraban una creatividad tecnológica que influyó en la cultura geek. Además, la estética visual con onomatopeyas en pantalla, como Pow y Zap, se convirtió en un recurso icónico que aún se parodia. Estas 10 series representan distintas formas en que la televisión influyó en la cultura pop del siglo XX, desde la ciencia ficción visionaria de Star Trek y Doctor Who, hasta la sátira animada de Los Simpsons, pasando por la comedia educativa de Sesame Street o la crítica social de All in the Family. Cada una dejó huellas que van más allá de la pantalla. Lo fascinante es cómo todas ellas dialogaron con la tecnología de su tiempo, desde cámaras múltiples y maquetas hasta efectos especiales primitivos que encendieron la imaginación, pasando por la moda, los gadgets y los primeros destellos de la era digital. Si pensamos en los años 70, 80 y 90, recordamos no solo series, sino también el contexto tecnológico que las acompañaba. Televisores gigantes con antenas de conejo, videograbadoras VHS que permitían grabar episodios y más tarde, consolas de videojuegos que replicaban universos televisivos. Hoy, cuando el streaming nos permite ver cualquier serie en cualquier dispositivo, es claro que esas producciones del siglo XX sentaron las bases de cómo consumimos cultura pop en la era digital. Son recordatorios de que cada innovación televisiva no solo buscaba entretener, sino también responder a inquietudes sociales, a sueños tecnológicos y a una curiosidad humana que siempre quiere ir más allá. Al repasar estas series, entendemos que la televisión no fue solo entretenimiento, sino un catalizador cultural y tecnológico que nos llevó del televisor en blanco y negro a las pantallas inteligentes que hoy caben en nuestro bolsillo. Y así, la narrativa de esas décadas pasadas sigue influyendo en la forma en que miramos el presente y soñamos el futuro. Porque si algo nos enseñó la televisión del siglo XX, es que la cultura pop y la tecnología siempre caminarán de la mano, contándonos historias que no solo nos hacen reír o llorar, sino que nos invitan a imaginar mundos mejores y más extraños de los que conocemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la televisión y su influencia en el mundo moderno. Si te apasiona descubrir cómo la tecnología y la cultura pop se entrelazan, no olvides suscribirte a Vox Trends, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con quienes también disfrutan de estos viajes en el tiempo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando lo mejor del pasado, presente y futuro de la tecnología y el entretenimiento.